Descúbrete desde tu interior. Si has llegado a este resumen, eres uno de los muchos que se plantean perder peso en algún momento de su vida. Seamos sinceros, somos la mayoría. También puede que seas de los que se preguntan cómo acabamos aterrorizados por la grasa y los carbohidratos. En el pasado, la gente parecía preocuparse menos por lo que comía y, sin embargo, nunca tenía sobrepeso. ¿Cómo ocurrió esto? La respuesta está en varias dimensiones de la actividad humana. Empezarás en las cuevas de Cromañón, viendo a tus primeros antepasados comerse un mamut, y acabarás en los laboratorios donde los profesionales juegan con tu comida antes de servírtela. Comprenderás el mundo interior de la digestión humana y dónde están los fallos para que puedas evitarlos por ti mismo. Por último, no te irás sin unas migas de pan integral para salir del bajón producido por la comida chatarra. Llévate un pequeño bocadillo, puede que te entre hambre por el camino. Las reglas de la grasa. Las industrias alimentaria y de la moda han demonizado la grasa durante décadas, imponiendo inseguridades físicas y mentales entre la población. No es de extrañar que cuestionemos su papel en el cuerpo humano. Hagámoslo aprendiendo lo siguiente: el papel de la grasa. 2 reglas de la metabología. ¿Qué causa el aumento de peso? Para empezar, la grasa desempeña 3 funciones fundamentales en tu cuerpo. 1. Es ligera y fácil de transportar como parte del cuerpo. 2. Aísla el cuerpo contra los descensos de temperatura. 3. Almacena grandes cantidades de energía para momentos de necesidad. Por ejemplo, tu cerebro utiliza la glucosa almacenada en la grasa para funcionar correctamente. Esta última función también constituye la primera regla de la metabología. Cuanto más te muevas, más energía gastarás. En otras palabras, puedes comer todo lo que quieras si eres proporcionalmente activo durante el día. Esta regla parece prevalecer en la cultura dietética y, a primera vista, tiene sentido. Sin embargo, no es exhaustiva, lo que confunde nuestra idea de la nutrición. Este concepto erróneo es la razón por la que debemos referirnos a la segunda regla, el sistema de retroalimentación negativa. En pocas palabras, el cuerpo es un supervisor ansioso que siempre se mantiene en el lado seguro. La sed es un ejemplo excelente del sistema de retroalimentación negativa. Tu cuerpo envía señales para que bebas a fin de restablecer la homeostasis, es decir, tu bienestar cotidiano. Pero como es precavido para que esta crisis no se repita en el futuro, te enviará señales para que bebas más de lo que necesitas. Ahora puedes aplicar el mismo algoritmo a tu alimentación. Las dietas repetitivas obligan a tu cuerpo a prepararse para las crisis y, por lo tanto, a ahorrar grasa para sobrevivir. Esto es la dieta yo-yo en pocas palabras. No saques conclusiones precipitadas. Engordar no significa que tengas poca voluntad o seas indisciplinado. De hecho, tu genética y tu entorno pueden ser los mayores culpables. Por ejemplo, las mujeres africanas que vivieron la esclavitud y trabajaron en plantaciones de azúcar eran más pesadas, ya que sus cuerpos acumulaban grasa para tener hijos en entornos estresantes, mientras que el consumo de azúcar barato aumentaba su peso. Generaciones después, las mujeres afrodescendientes siguen teniendo más probabilidades de tener cuerpos más curvilíneos en comparación con otras etnias. La memoria genética ha alterado su físico. Al fin y al cabo, se trata de un tipo específico de herencia de nuestros antepasados. Todo gira en torno a la leptina. Los conocimientos sobre alimentación han cobrado fuerza hace relativamente poco tiempo. Como afirma Andrew Jenkinson, este campo no empezó a despegar hasta hace unos 40 años, por lo que el misterio de la obesidad no se ha desvelado hasta hoy. Para desentrañarlo, aprenderás acerca de la leptina y la grelina, cómo estas hormonas gestionan tu nutrición, y qué tiene que ver el depósito de gasolina. Algo que probablemente no sepas sobre las células grasas es que producen una hormona, la leptina. Cuanta más grasa tengas, más leptina producirás. La leptina envía señales a tu hipotálamo, una parte del cerebro que regula la saciedad, para que suprima el apetito cuando tienes suficiente tejido adiposo para sobrevivir. Funciona perfectamente en esas personas a las que miramos de reojo por tener un metabolismo excelente. Por otra parte, la grelina es la hormona del apetito, que indica al hipotálamo que es hora de cenar. En particular, sus niveles aumentan en las personas a dieta y permanecen elevados después de la dieta, lo que explica el hambre constante y el efecto yo-yo. Al final, el hambre prolongada hace que nuestro cuerpo ahorre recursos a expensas de nuestra capacidad mental y física. Siempre estarás cansado y apático cuando limites tu ingesta de alimentos. Tu cuerpo está reorganizando sus reservas para funcionar. Pero espera, bajo esa lógica,
cuando tus niveles de leptina y grasa son altos, no quieres comer, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hay tantas personas obesas que tienen hambre constantemente? Es una pregunta válida, y utilizaremos la analogía del depósito de gasolina para explicar esta disonancia. Digamos que tu leptina es un indicador que te informa de la cantidad de combustible que hay en el depósito. Pero un día, notas que algo va mal, el indicador muestra un depósito vacío, y, sin embargo, tu vehículo sigue circulando como de costumbre. El indicador está estropeado, y también tus niveles de leptina. En algún momento, la cantidad de grasa puede crecer tanto que tu cerebro no registre la leptina, desarrollando resistencia a ella. Para que lo entiendas mejor, las personas que consumen demasiada grasa y alimentos azucarados desarrollan resistencia a la insulina y luego una posible diabetes. Además, por esta misma razón, la insulina puede silenciar las señales de leptina al hipotálamo. Como consecuencia de ello, distorsiona la imagen de las reservas reales de grasa, y el cerebro les pide que coman aún más. Volver a una dieta natural puede invertir los efectos. La ironía de la evolución. Hoy en día, la mayoría de las personas de los países desarrollados tienen acceso a todo tipo de nutrición. Las estanterías de los supermercados se doblan bajo panes refinados y cartones de leche con calcio. Al mismo tiempo, los casos de infarto de miocardio, diabetes y obesidad, enfermedades no tan frecuentes entre nuestros antepasados, aumentan sin cesar. Para encontrar la respuesta a este enigma, vamos a viajar en el tiempo hasta la época de los primeros seres humanos. Examinar el papel del fuego, la agricultura y la industrialización. Combinar estos nuevos conocimientos para descubrir los vínculos causales. En tiempos ancestrales, todos los seres vivos, incluidos los seres humanos, compartían organismos unicelulares, lo que significaba que tenían presupuestos energéticos iguales. La razón por la que la humanidad evolucionó más fue el sacrificio intestinal, literalmente. Nuestro cerebro es uno de los órganos más gordos, por lo que nuestras tripas se contrajeron para ayudarle a desarrollarse. ¿Por qué las tripas? La razón es el fuego. No es ningún secreto que la carne y otros órganos animales eran la columna vertebral de los Homo erectus, que vivieron antes que la especie humana moderna. La grasa animal era un alimento básico y nutritivo que garantizaba la supervivencia. Afortunadamente, a medida que el cerebro humano evolucionaba lentamente, el descubrimiento simultáneo del fuego introdujo la cocina. La carne cocinada requería menos esfuerzo para ser digerida, por lo que el tracto gastrointestinal humano se redujo lentamente, dejando más energía para el cerebro. Por la misma razón, el Homo erectus no había desarrollado dientes afilados y mandíbulas más fuertes, útiles para masticar la carne cruda. El descubrimiento del fuego condujo lentamente a la migración, ya que ahora los humanos disponían de medios para conseguir alimentos nutritivos en cualquier lugar. Por otra parte, los territorios variaban en cuanto a fertilidad, por lo que se desarrolló un comercio primitivo para compensar la falta de variedad de alimentos. Avancemos miles de años hasta los brotes de la industrialización. El azúcar, que antes solo estaba al alcance de los ricos, se convirtió en la última obsesión de los victorianos promedios. Rara en la época de los cazadores-recolectores, proporcionaba placer a los cerebros ávidos de dopamina, algo que nos resulta familiar. Pero, ¿cómo conocemos también esta sensación? Desde aproximadamente la década de 1950, se hizo evidente el aumento de los casos de enfermedades cardíacas y obesidad. Las empresas alimentarias culparon a las grasas altamente saturadas, para distraer al público del aumento del contenido de azúcar ideado para prolongar la vida útil de los productos. Pronto empezaron a vender grasas buenas, poco saturadas y aceites vegetales de laboratorio. Estos últimos empleaban limpieza química y lejía para mantenerse frescos. Además, albergaban grasas transcancerígenas. La buena comida se echa a perder. Ahora que hemos dado palmaditas en la superficie del vientre, es hora de profundizar en las tripas. En este momento, parece que el azúcar ha incriminado a la grasa para salirse con la suya en la obesidad. Sin embargo, este crimen es demasiado complejo para un solo culpable, y juntos lo investigaremos. ¿Cómo la grasa se ha convertido en cómplice? La implicación de los gobiernos. Y cuando el azúcar se convierte en un asesino psicópata. ¿Cómo empezó la dieta occidental? En el Estados Unidos posterior a la Segunda Guerra Mundial se produjo un aumento de las enfermedades cardíacas, y ya sabes que se echó la culpa a las grasas. La respuesta del gobierno fue publicar los objetivos dietéticos para Estados Unidos en 1977. El nuevo menú incluía 2 puntos principales:
Sustituir las grasas saturadas como la mantequilla por aceites vegetales. Aumentar el consumo de cereales. Ya sabes lo que pasaba con los aceites vegetales, además de la filtración química, son más flexibles para las manipulaciones de laboratorio debido a su estructura de ácidos grasos poliinsaturados. Otra cosa esencial que hay que saber es el papel de los ácidos grasos omega 3 y omega 6, presentes en todos los aceites vegetales. Incapaz de producir omega 3, el cuerpo humano lo obtiene de productos como el pescado o la carne roja, que, a su vez, lo consumen de las plantas verdes. Sin embargo, el coste de alimentar al ganado sigue aumentando, lo que obliga a los productores a utilizar cereales baratos llenos de omega 6. Los humanos consumen entonces la carne repleta de este ácido graso. Jenkinson compara los omega 3 y los omega 6 con gemelos, lo que resulta un símil perfecto. El omega 3 es un hermano bondadoso que mejora la permeabilidad celular y la inmunidad. En cambio, el omega 6, que se encuentra en las semillas, es culpable del aumento de la inflamación y la coagulación de la sangre. Además, impide que los nutrientes esenciales entren en las células. Como el ganado come cereales más baratos, su carne absorbe más omega 6, que viaja al torrente sanguíneo humano en forma de comida. Por ello, consumimos más omega 6 perjudicial que omega 3 al utilizar aceites vegetales. En cuanto al consumo de cereales, las autoridades no habían tenido en cuenta algo crucial: las técnicas de procesado suponían un retroceso en la calidad del producto. La harina integral podría ser despojada de todos los nutrientes saciantes, convirtiéndose en una fuente de hidratos de carbono rápidos que te obligan a buscar más comida una hora después de haber comido. Por lo tanto, aumento de peso. Un boleto de ida al país de la salud. Ahora que estás informado sobre las trampas de la regulación del peso, es hora de aprender la lección final: cómo controlarlo para que estés sano y feliz. Harás algunas paradas en tu camino para descubrirlo. Acontecimientos en la vida que provocan aumento de peso. Las reglas de una dieta sana. Dietas que puedes probar. Todo el mundo experimenta etapas de la vida en las que comer sano no es una opción. Mudarse a la universidad y vivir solo o un horario de trabajo inflexible son buenos ejemplos. De hecho, algunos acontecimientos vitales pueden desencadenar una respuesta hormonal que provoque un eventual aumento de peso. Por ejemplo, la mudanza a la universidad. Tu cuerpo reacciona al estrés liberando cortisol, que fuerza el apetito en un intento de preservar la vida. En el matrimonio, los cónyuges tienden a engordar a medida que sus cuerpos se preparan para tener hijos y proteger a la tribu. Estos casos son naturales, pero la pérdida de peso puede ser problemática debido a la cultura dietética intrusiva. En otras palabras, la mayoría de la gente no conoce alternativas saludables, y la cruda realidad es que el cambio permanente no se produce de la noche a la mañana, por mucho que lo desees. Por si nunca has oído hablar de la paradoja francesa, se trata de cómo los franceses consumen una cocina nacional rica en grasas sin engordar mucho o nada. La mayoría de los científicos siguen luchando por encontrar una razón definitiva, pero lo más probable es que la verdad resida en las cocinas francesas. Cocinar con productos frescos de temporada supone una dieta nutritiva con alimentos mínimamente procesados. Los franceses no evitan las grasas saturadas, sino que no comen comida chatarra, por lo que sus comidas son saciantes. En resumen, esfuérzate por cocinar regularmente. Jenkinson reconoce que algunas dietas son eficaces a nivel individual. 1. Dieta cetogénica. 2. Ayuno intermitente. 3. Dietas vegetarianas, si encuentras buenas fuentes de omega 3 y evitas los carbohidratos refinados como el trigo. Los otros dos hábitos que debes adquirir son dormir bien y las sesiones de terapia. Las adicciones alimentarias son fuentes de angustia infravaloradas. Si quieres cambiar físicamente, debes mejorar mentalmente. En conjunto, estos hábitos hacen saber a tu cuerpo que no hay amenaza, y deja de aferrarse a la boya de grasa. ¿Sabías que? Jenkinson explica que cualquier etiqueta de bajo en azúcar o bajo en grasa significa que se añaden otros conservantes para reducir la grasa o el azúcar. Ningún producto natural necesita conservantes para ser sano. En las últimas décadas, nuestro consumo de alimentos ha sido víctima de la industrialización. Nuestros antepasados no necesitaban comprobar el contenido del pan y los yogures, recibían los frutos de la naturaleza. Ahora que la urbanización y el capitalismo han inmovilizado nuestras habilidades recolectoras, no tenemos más remedio que alfabetizarnos alimentariamente. Nuestro cuerpo siempre ha estado conectado a la naturaleza y a sus recursos, preservando la fuerza y la salud.
Has aprendido los fundamentos de la relación humana con la naturaleza y los alimentos y cómo regular tu comportamiento alimentario para volver a la senda saludable. Ahora que estás equipado, prueba a desafiarte a ti mismo. Juega con la comida, pero solo si es la que tú cocinas. Prueba esto. Anota recetas sencillas con tus ingredientes naturales favoritos y crea un menú para la semana. Si eres un cocinero más avanzado, experimenta. Aprende más sobre la alimentación consciente y comprueba si te funciona. Busca un terapeuta de confianza que te guíe a través de los cambios fisiológicos y mentales que se producen por someterte a una dieta.